La primera vez que se afirmó que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas fue en la antigua Grecia, y a esas partículas se les llamó átomos. A finales del siglo XIX se pudo demostrar la existencia de los átomos y otras partículas aún más pequeñas que los formaban. A las partículas más pequeñas que los átomos se les llamó partículas subatómicas, y son el protón, el neutrón, el electrón y los quarks. El protón tiene carga eléctrica positiva. Tanto su masa como su carga son muy pequeñas. La masa del neutrón es igual a la del protón. No tiene carga eléctrica, ni positiva ni negativa. El electrón tiene la misma carga que el protón, pero negativa. Su masa, sin embargo, es aproximadamente 1800 veces más pequeña. Estas tres partículas se agrupan para formar átomos. Los quarks son partículas que se agrupan de 3 en 3 para formar protones y neutrones. Los átomos son eléctricamente neutros, es decir, su carga es cero, ya que tienen el mismo número de protones que de electrones. Son muy pequeños, en 1 milímetro cabrían en fila 10 millones de átomos. En el núcleo del átomo están protones y neutrones. Los electrones se encuentran en movimiento alrededor del núcleo, pero sin poder escapar debido a la atracción eléctrica positiva del núcleo. Como ocurre en los imanes, los polos opuestos se atraen. Los átomos son huecos, es decir, entre el núcleo y los electrones no hay nada, solo vacío. Hay átomos que se encuentran solos en la naturaleza y otros se agrupan formando moléculas y retículos. Cuando un número determinado de átomos se agrupa, forman una molécula. Por ejemplo, la molécula del agua está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los retículos son agrupaciones de un número indeterminado de átomos. Por ejemplo, el diamante es un retículo de átomos de carbono. Existen 2 tipos de retículos, los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos tienen sus átomos ordenados de forma regular. Se les llama cristales y su aspecto externo son formas geométricas. Sin embargo, los átomos de los amorfos no siguen ningún orden a la hora de agruparse. Los gases y los líquidos están formados por moléculas. Sin embargo, los sólidos están formados por retículos, que pueden ser de átomos o de moléculas. Los átomos se diferencian unos de otros en el número de partículas que poseen. Si 2 átomos tienen las mismas partículas, también tienen las mismas propiedades. Un elemento químico es una sustancia con átomos de la misma clase, es decir, tienen el mismo número de protones. A esa cantidad de protones se le denomina número atómico. Son átomos eléctricamente neutros, por lo que su número de electrones será igual a su número atómico. Sin embargo, los isótopos, aunque son átomos del mismo elemento, es decir, tienen los mismos protones, su número de neutrones es distinto. Los elementos se crean en las estrellas. Al principio, una estrella está compuesta de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno, debido a la presión y altas temperaturas, chocan unos contra otros formando átomos de helio. Este proceso se llama fusión nuclear. Si la estrella continúa la fusión, creará otros elementos más pesados como el litio, el carbono o el oxígeno. Cuando alcanza temperaturas muy elevadas, se originan átomos de magnesio o hierro. Si la estrella tiene mucha masa, puede colapsarse y convertirse en una supernova, donde se producen elementos como el uranio. Cuando la supernova explota, expulsa los materiales al exterior y parte de esos materiales formarán planetas como los de nuestro sistema solar. Los elementos se representan con una letra, como el boro, el oxígeno o el fósforo, o con 2 como el aluminio, el cloro o el neón. Los elementos se encuentran ordenados por su número atómico en la tabla periódica de los elementos, es decir, por el número de protones que tiene su núcleo.
Cada elemento está representado en la tabla con su nombre, su símbolo, su número atómico y su masa atómica. El hidrógeno es el elemento más simple. Sus átomos tienen un protón y un electrón. Tiene 3 isótopos distintos, cuyo número de neutrones es 0, 1 o 2. Sus átomos se unen de 2 en 2, creando moléculas biatómicas. Es un gas muy inflamable. El segundo elemento de la tabla es el helio. Sus átomos tienen 2 protones y 2 electrones. Tiene 2 isótopos, con 1 y 2 neutrones. Sus moléculas son monoatómicas, es decir, solo tienen un átomo. No reacciona con ninguna sustancia, por lo que no es inflamable. El litio es el tercero de la tabla y sus átomos tienen 3 protones y 3 electrones. Hay 2 tipos de elementos, metales y no metales. Los metales se parecen mucho en sus propiedades. Son grises y brillantes, excepto el cobre y el oro, que son amarillos. Son buenos conductores de la electricidad y del calor. Podemos darles forma y no se rompen fácilmente. Podemos mezclarlos y formar aleaciones con mejores propiedades, como el bronce o el acero inoxidable. Las características de los no metales son muy distintas. Entre ellos están hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, carbono, fósforo, etc. Fórmulas. Los átomos se unen entre sí formando sustancias. En química se diferencia entre elemento químico y compuesto químico. Si los átomos que se unen son iguales, es decir, tienen el mismo número atómico, hablamos de elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno, el oro y el azufre. Los elementos químicos no pueden descomponerse en otras sustancias, pero pueden combinarse con otros elementos para formar compuestos. Si los átomos que se unen son distintos, entonces nos referimos a compuestos químicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, constituido de carbono y oxígeno, o el ácido sulfúrico, que combina hidrógeno, azufre y oxígeno. Debemos entender que en un compuesto hay al menos 2 elementos y que para descomponerlo necesitamos calor o electricidad. Para representar elementos o compuestos químicos usamos las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas pueden ser empíricas o estructurales. Las fórmulas empíricas muestran los elementos de la sustancia y su proporción dentro de esta. Las fórmulas estructurales, además de la información de las fórmulas empíricas, muestran las uniones entre los átomos y su posición en el espacio. Una sustancia pura solo tiene un tipo de partículas, ya sean moléculas o retículos, por lo que no podremos obtener 2 sustancias distintas mediante métodos físicos. Es prácticamente imposible encontrar sustancias puras en la naturaleza, ya que están mezcladas con otras. Sin embargo, las mezclas tienen más de un tipo de partículas, por lo que podremos obtener más de una sustancia a través de métodos físicos. Además, no tienen una composición fija. Por ejemplo, si añadimos cacao a la leche, dependiendo de cuánto cacao echemos, obtendremos mezclas diferentes. Los métodos físicos de separación son modos de separar sustancias mezcladas sin modificarlas químicamente. Estos procesos explotan las características de cada sustancia. Llamamos purificación al proceso que, a partir de mezclas, obtiene sustancias puras. El grado de pureza muestra cuántos gramos reales de sustancia hay por cada 100 gramos de esta. Por ejemplo, si tenemos un lingote de oro con un grado de pureza del 75%, el 25% restante no es oro. Es decir, 1/4 parte del lingote son otras sustancias. Mezclar sustancias es algo sencillo. Todas las mezclas se consiguen agitando las sustancias para que sus partículas se entremezclen bien. Los líquidos y los gases no necesitan ningún procedimiento previo, pero para conseguir buenas mezclas con sólidos, estos tienen que estar desmenuzados.
De hecho, cuanto más pequeños sean los trozos del sólido, mejor se mezclarán con otras sustancias. En las mezclas, los átomos de las sustancias se encuentran unos junto a otros, pero no interactúan entre sí, no existen uniones entre ellos. Sin embargo, en las reacciones químicas, los átomos de las sustancias se unen formando una nueva sustancia. A pesar de esto, generalmente, antes de que dos o más sustancias puedan reaccionar, han de estar bien mezcladas.